Daniela Gallard y estoy como cada lunes con mi adoradísimo Moshe Javier, terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Hola, mi Danilísima, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, más que contento, porque estar contigo siempre es como que caen cosas, ¿no? Entonces, sí, me iluminas. Lo que yo te digo siempre, que eres luz en mi vida y siempre con cada programa creo que me quedo pensando y analizando como por 2 semanas y se me van acumulando. ¿Cómo has estado? Muy bien y muy ¿Te gustó? contenta con el programa de hoy, porque es un programa que en lugar de hablar sobre un tema, como siempre les decimos, que están las redes de Moshe, en donde ustedes pueden enviar o en los propios programas pueden dejar sus comentarios, pues hoy traemos preguntas que nos han ido haciendo durante todos los programas, con distintos temas para pues hacer como una recapitulación de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos visto y responder algunas de estas preguntas para todos, porque Moshe las responde siempre como a cada persona se las manda por privado, pero bueno, creo que la pregunta de uno nos sirve a todos, ¿no? Entonces, Sí, pues de aquí hecho. traemos, como ves. Entonces, tú vas a leer preguntas y se supone que yo tengo que contestar. Exactamente. Qué bueno que no me pones presión, me encanta. Aquí las peloteamos un poquito, como siempre que tú respondes, surgen más. Va. Entonces, pues aquí te va, déjame, me voy a ver las preguntas. Ok. Y empezamos con Primera pregunta. una facilita, Ok. que habla sobre nuestro propósito de vida. Uy, facilísimo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la Entonces, pregunta? bueno, nos pregunta ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Ok? Y menciona uno que tú nos has compartido ya en los programas, pero me gustaría que tú solito lo vuelvas a mencionar ahora. Okay. Y dentro de este propósito como de vida grande, nos pregunta que si existen como pequeños propósitos o misiones en nuestra vida y que en dónde quedan nuestros dones en esta misión. Ok, vamos a ver. Primero, en nuestra corriente lo que prevalece es el hecho que no tenemos ningún propósito como tal. Entonces, el único propósito es vivir la vida y punto. No es más que eso. Entonces, cuando nos conectamos con ese tipo de propósito, curiosamente todo se convierte en mucho más objetivo, porque el propósito per se condiciona el camino. Entonces, si yo estoy condicionando mi camino, hablando de la parte espiritual, claro, si yo estoy condicionando mi camino, ya no soy libre. Ya estoy limitado a eso al que quiero llegar. Entonces, si suelto por completo, pero por completo, el tema de tengo que ser eso, espiritualmente hablando, pero no estoy hablando de la parte pragmática. O sea, la parte pragmática es sí, mi propósito es estar saludable y entonces como bien o hago ejercicio o no hago ejercicio, lo que sea, ¿no? Pero en la parte espiritual, conforme más estoy fijando en un propósito, más condiciono el camino y conforme más condiciono el camino, menos espiritual soy porque menos libre soy. Y entonces me cuesta mucho más trabajo, digamos, ejercer o más bien sintonizarme a una frecuencia muy veloz, que es la frecuencia de la creación. La creación como tal no tiene propósito más que crear. Y crear no es limitado. Crear es simplemente crear, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, alguien me preguntó el otro día, y es muy relacionado, la palabra que utilizó era vale gorro, aunque no dijo la palabra. Y entonces me dice, ¿cómo es posible que tú eres tan vale gorro, ¿no? O sea, que no te importa. Yo le dije, no, sí me importa, pero lo que me importa no determina el camino que estoy tomando. Entonces, si yo veo el propósito como algo simplemente hecho, ¿no? Que es vivir, nada más. Eso me permite simplemente fluir, ¿no? Ahora, la otra parte de la pregunta, si me la repites, no sé si esto está Sí, está está respondiendo. claro, o sea, y lo entiendo muy bien porque muchas veces creo que
justo por estarnos fijando como en esta meta o en este sueño, ¿no? O sea, de repente empiezas a tomar decisiones que a lo mejor te están acercando a eso, pero tu presente lo están deshaciendo, ¿no? O sea, o no deshaciendo, pero están haciendo que no disfrutes lo que estás viviendo ahora mismo. Es correcto. Y hay que agregar aquí una cosa más rapidísima, para no tomar demasiado tiempo, que es, si yo estoy caminando y estoy viendo la meta solamente, o el propósito solamente, lo más seguro es que estoy creando expectativa. ¿Qué va a suceder cuando yo llegue, etcétera, etcétera, etcétera? La expectativa, mi intelecto, que es la parte más baja de la mente, mi intelecto lo que va a hacer es va a acceder al pasado para captar lo que es la expectativa, para interpretar, para discernir. Y entonces, ahora nuevamente, estoy operando desde experiencias. Y desde la experiencia estoy diciendo, así quiero ser cuando llegue, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando yo fui a tomar, no sé, una conferencia, un taller de espiritualidad, me dijeron aquello, y ahora el propósito es distinto, y entonces yo tengo que acceder, ¿sí me entiendes, no? Y no lo hacemos a nivel conciencia, lo hacemos a nivel subconsciencia. Entonces, conforme más suelto el famoso propósito, más puedo andar en libertad y fijar precisamente lo que tú decías en el presente absoluto, que es solamente ese instante. Sí, aquí igual y toco, me salgo un poquito, pero es algo que platicamos el otro día tú y yo y que ahorita me acordé por lo que decías de ir como a nuestras experiencias pasadas. Y es algo que me encantó, ¿no? Que no me acuerdo muy bien cómo lo pusiste, pero es un tema de cuando nosotros mismos nos decimos como en esto no puedo o en esto no soy suficiente para llegar a algo, como igual recurrimos inconscientemente, ¿no? No me acuerdo exacto cómo lo dijiste, pero que la mente se conectaba como a empezar a sacar todos los motivos por los que no puedes. Y se enfoca únicamente en eso. El intelecto, o sea, cuando tú estás poniendo una etiqueta, sin excepción, automáticamente el intelecto sale a sustentar o a soportar, digamos, esa etiqueta que tú te pusiste. Entonces yo lo que te dije es, si tú dices, es un ejemplo, ¿no? Si tú dices, y muy pragmático, ¿no? Tú dices, soy mexicana, ¿no? La mente dice, claro, tú eres mexicano porque naciste en México, tus papás son mexicanos, bla, bla, te gusta la comida mexicana, N cantidad de cosas, ¿no? Okay. Si tú dices, voy a ir ahora más profundo. Si tú dices, soy sabia, ¿no? La mente está tratando de encontrar en todo tu disco duro, toda la experiencia, la razón por la cual te dices sabia. O la razón por la cual te dices tonta, o la razón por la cual te dices guapa, entonces, toda la idea, al dejar el propósito a un lado, estamos dejando adjetivos. Y lo que nos condiciona eventualmente son los adjetivos. Entonces, cuando yo me digo inteligente, ahora la mente tiene que encontrar sucesos que supuestamente provocan inteligencia, o bien que dicen que soy inteligente. Y quiera o no quiera, la mente empieza a comparar, que es la gran majadería. Comparación es una de las majaderías más grandes de nuestro idioma, ¿no? Cuando yo estoy entrando en un estado de comparación, pongo a alguien arriba de mí, significa que yo estoy abajo de él. Entonces ahora estoy aquí en vez de estar aquí. Sí me cachas, ¿no? Entonces, la anulación de propósito, hablando de la parte espiritual como tal, me permite viajar sin pensar a dónde tengo que llegar, sino simplemente disfruto aquello que es este mismo instante y este instante es eterno, bla, bla, bla. Entonces, creo que esta se volvió ya mi pregunta favorita o sea, todavía ni siquiera te leo las demás y es mi favorita. Me encanta. Y me encanta esto del intelecto, a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea... Hay que tener mucho cuidado porque cuántas veces nos ponemos adjetivos, títulos, etiquetas, cuántas veces andamos con banderas. Cada vez que andamos con una bandera, entre comillas la palabra, ¿no? Automáticamente, sin darnos cuenta, salimos a proteger esa bandera. Y entonces, por eso en nuestra corriente, si alguien en nuestra corriente dice, yo soy el maestro, el gurú, el muro, lo que sea, lo vemos como que, así como que, ¿what? ¿No? Porque sabemos que ahora va a tener que proteger eso. Para protegerlo, necesita eventualmente compararse y decir, claro, yo soy eso porque yo soy más o menos que el otro.
Y como todo espiritualmente hablando, todos somos iguales, o más bien todos tenemos la misma capacidad de ser iguales, toda la idea de crear un propósito o bien una etiqueta refuta por completo una existencia libre, en, perdón, en libre voluntad, completamente incondicional y totalmente amorosa hacia nosotros mismos, que significa yo soy amor porque vengo del amor, no porque es un adjetivo, sino es un sustante, si me cachas, ¿no? Sí, entonces, sí. No, y digo, ya para decirte ahorita lo que faltaba de la pregunta, creo que es algo que también puede ser como, o sea, que sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Que puede ser muy peligroso, claro, porque te puede llevar o a ponerte con el ego a todo, o sea, todos esos adjetivos te conectan con el ego impresionante, o te llevan a una carencia absoluta. Que aquí entre paréntesis, perdón, rapidísimo, ¿no? Ya que mencionaste la palabra mágica, ego, ¿no? La pregunta es, si tu ego cree que eres Dios, o Dios es parte de tu ego. Wow. Es otra pregunta, pero ya es todo un programa que eventualmente platicaremos de eso. Podemos hablar de eso, pero bueno, igual es de estas que se quedan como, que siempre decimos, ¿no? Para así una introspección, se queda ahí como semillita para quien quiera tomarla. Y que de hecho aquí voy a agregar algo rápido, que es, ten cuidado que tu ego no te convierte en Dios, porque si tu ego te convierte en Dios, significa que según las culturas, sobre todo los monoteístas, estás por encima de todos los demás, porque Dios supuestamente es superior. Si tu ego te convierte en Dios, te crees, no lo puedes ostentar, te crees superior, y entonces ahora el intelecto va a tratar de encontrar eventos en tu pasado que te convierten o bien que te sustentan como superior, y automáticamente van a entrar a comparación, soy superior, ¿por qué? Ups, de pronto no soy superior, y eso te puede llevar al opuesto, y ahí empieza una frustración, pero tú me entiendes. Sí, entras a un como péndulo que te tiene como, ¿no? Sí. Te lo juro, fascinada. O sea, me podría quedar aquí ya todo el programa y después contigo. La otra parte de la pregunta que me dijiste. Sí, ¿cuál es la otra parte? Ajá, bueno, hablando, este es como ya nuestro propósito, y ella lo que preguntaba es si dentro de esto tendríamos como micropropósitos o misiones en nuestra vida, que creo que ahí también ya lo respondiste un poco, ¿no? Como tú estás hablando de la parte espiritual, pero existe otra parte en donde pues sí tienes como ciertas metas. Y pregunta que nuestros dones, ¿qué papel juegan en estos como micromisiones? Mira, para empezar, cuando hablamos de micromisiones o micropropósitos, evidentemente vamos a la parte más pragmática o más física. La parte física es el cuerpo físico, y la mente, porque la mente finalmente es física, ¿no? La mente es parte de un cerebro, ¿no? Y ahí la mente existe porque existen ciertas conexiones neurológicas, bla, bla, bla. Y entonces, tengo que ver los dones, ¿no? Y lo digo con mucho cuidado, pero tengo que ver. Los dones, finalmente, un don es un regalo. Así es como nosotros lo manejamos, ¿no? Entonces, si yo veo los dones como un regalo, en vez de un regalo para precisamente llevar a cabo ciertos micrometas o micropropósitos, no es que utilizo el don para, sino determino el propósito desde el don. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que más, ojo con esto, no para qué soy bueno, sino qué es lo que más me gusta hacer? Y la parte física, cuando yo doy consulta empresarial, a la gente luego les cuesta mucho trabajo esa parte, a los empresarios les cuesta mucho trabajo, porque cuando hago entrevistas con un set de perfil de la gente que rodean el liderazgo, que es parte de la especialidad, lo primero que le pregunto a la gente es, ¿qué te gusta hacer? No, pues me gusta ir a la playa. No, 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 no. No, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer realmente? ¿Qué te provee satisfacción? Porque probablemente eres parte de no sé, departamento de, no sé, contabilidad, cuando realmente lo que te gusta es hablar con la gente, entonces pertenece a recursos humanos, a RH, ¿no? Pero como estudiaste contabilidad, supuestamente eres contador. Ahora lo tienes que sustentar como tal. Entonces, los micro
propósitos o micrometas, las micrometas, tienen que ser determinadas desde lo que realmente me satisface, desde lo que realmente me gusta hacer y ser, pero no desde la parte espiritual, porque vamos a tener un choque tremendo, porque finalmente nuevamente estamos encajando, ¿no? No estamos en una caja, estamos limitándonos, ¿no? Entonces, por ahí es, ¿no? Me gusta que lo pongas así, porque siento que muchas veces, o sea, creo que la pregunta ¿qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Es súper clave, porque creo que muchas veces las personas no tenemos claro cuáles son nuestros dones, ¿no? O sea... Y el don radica precisamente en lo que nos gusta. No me gustaría, sino me gusta. Me encantan los números, ¿no? Pero sucede que estudié psicología, digo, por decir. Entonces la psicología de los números no cuadra. No es que no cuadran, son un poco, ¿no? Y entonces, deja la psicología por más que estudiaste y vete a estudiar actuaría. Es un ejemplo, ¿no? Me encanta relaciones humanas, ¿no? Me encanta la filosofía, pero estudié ingeniería. No cuadra, porque la ingeniería es cuadrada, es dentro de sistemas, y la filosofía es completamente abierta, ¿no? En fin, o sea, no está de más, ¿no?, cuestionarte realmente, pero no desde la carencia, es que debería de haber sido, o me gustaría, porque me gustaría, es carente, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Significa, en este caso, es ¿qué realmente es lo que me gusta? En mi día a día, dentro de la parte física, no etérea, ¿qué es lo que realmente disfruto? Y entonces te vas a dar cuenta que los dones naturales que tienen que ver con el disfrute, no con el no disfrute. Y esa es la parte más difícil. Porque nos dicen, tú no puedes ser, o sea, no pienses filosofía, tienes que, el filósofo no gana lana, ¿no? Pero sucede que si realmente te gusta filosofía, te estoy dando un ejemplo extraordinariamente muy amplio. Sucede que si te gusta realmente la filosofía, ¿no? Y te atreves, ojo con esa palabra, te atreves a soltar todo aquello que tú estudiaste, carreras, maestrías, etcétera, y dedicarte a eso que te gusta, que en este caso es filosofía, te vas a dar cuenta que realmente el don natural, el regalo natural, el talento, don es talento también, el talento natural que tienes tiene que ver más que filosofía con la carrera que estudiaste, abogacía, ingeniería, medicina, vaya, lo que sea. Y a la gente les cuesta mucho trabajo, porque pensamos que la condición, y esto nos lleva al propósito principal, ¿no? Pensamos que la condición, ¿no?, del estudio es lo que nos va a crear realmente una satisfacción para toda la vida. Pero yo he tenido pacientes en la consulta, e incluso consultantes empresarios también, que cuando oyen todo esto, de pronto dicen, espérame tantito. Cuando yo era chico, no quería hacer esto, quería hacer una cosa completamente. Y yo lo que contesto es, pues ahora que tienes lana, o que tienes la madurez, recomiendas la palabra, ¿no? Pero ahora que tienes lana, o tienes no la madurez, sino la claridad de lo que realmente quieres ser, ¿qué te parece probarlo? Claro que automáticamente ¿qué van a decir los demás? ¿Qué dirán? Que es un limitante impresionante, bla, bla, y ahí generalmente frena, ¿no? Pero por ahí es. Es que creo que estamos viviendo, como tú dices, ¿no? Nos han enseñado a creer que el gran propósito está en los micro, ¿no? O Es sea, correcto. como hacer esto. Entonces, cuando tú te recuerdas a ti mismo, a ver, si mi propósito es que yo vine aquí a ser feliz y a dar mi vida, entonces sí puedo unir los otros, pero cuando se te olvida eso, o no lo sabes porque no te lo enseñaron, o yo qué sé, traes ahí cierto bloqueo, resistencia a ver eso, pues te echas toda tu vida súper infeliz. Claro. Porque no es, o sea, porque ni siquiera reconoces tus dones. Yo, te lo juro, lo he platicado, es un tema que he hablado mucho o que le he preguntado a personas cercanas. Tengo una en específico que le he preguntado a ti qué te gusta hacer, y cuando escuchas las respuestas dices, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, comer. No, pues a mí también me encanta comer, pero ¿qué tiene que ver? Pero comer no es como tal, o sea, comer es parte de, quieres o no quieres, tienes que comer, ¿no? Ahora, si tanto te gusta comer, ¿te gusta cocinar? Sí, me encanta. ¿Tienes talento? La neta, no puedo
no puedo cocinar un arroz sin quemarlo. Es más, ¿no? En inglés se dice, I'm not going to say it como tal, pero en inglés se dice, ¿no? Es tan malo en la cocina que hasta puede hasta, es que me sale del alma, pero difícil, puede hasta, lo voy a decir en inglés, total, somos habla hispanas, ¿no? Es, I'm so bad in the kitchen, I can fuck up a cup of coffee. Se te quema hasta el café, claro, sí, y pasa. O sea, sí. y qué bueno que esa palabra sí es toda una historia. Entonces, exactamente, pero si de veras no te sale el tema de, lo tengo que aprender porque me gusta, ya no funcionó. Porque tengo que tener la capacidad de entrar a la alacena, sacar lo que sea y empezar a hacer mezclas hablando de la cocina. Hablando de la filosofía, quizás tengo que leer un par de libros, los grandes filósofos, bla, 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 pero luego empiezo con mi propio escrito, ¿me entiendes, no? Digo, hablo como ejemplos, ¿no? Entonces, sí. Y se van a dar cuenta de algo muy interesante. Cuando empiezan a ejercer esa parte desde la libertad, se van a dar cuenta que las carreras que hemos tomado en la vida, carreras le hace de estudios, ¿no? No carreras. Carreras de estudios han creado para nosotros unos limitantes que wow. Y sí es una autorrealización, pero cuando lo ves desde el autoamor, desde la abundancia propia, ya no duele. No es qué tonto fui porque durante 60 años o 50 años me dediqué a esto, cuando realmente me queda claro que me gusta esto y tengo el don, talento por esto, ¿no? Es qué bueno que ya lo descubriste. Qué bueno que ya lo descubriste. El otro día, una paciente arriba de 70 y tantos años confesó, ¿no? O sea, estuvo con su pareja y me confesaron es parte de o sea, es un tema sexual finalmente, y ella dice, ¿sabes qué? La neta, así dice a la pareja, le dice, después de 50 y tantos años de matrimonio o de relación, te puedo decir que nunca he tenido un orgasmo, ¿no? Entonces, pues platicamos algunas técnicas, bla, 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 bla. A la semana regresa y con una sonrisa increíble, ¿no? Pues ya tuve un orgasmo, ¿no? O sea, ya llegué al clímax, ¿no? Como tal. Pero luego veo que su cara de así se fue. Está como triste y le digo, ¿por qué te entristece? Y me dice, porque gasté todo ese tiempo, 70 y tantos años de vida, sin... Y le digo, a ver, espérame tantito. La iluminación de un instante vence la falta de iluminación de toda una vida. Un instante. Entonces, asegúrense, ¿no?, que ese instante, ¿no?, es lo más constante posible y no importa si no es constante. No importa si es un solo instante. Con un solo instante, ¿no? Ya con eso, ¿no? Entonces, digo, me desvía un poco, perdón, pero... No, me encanta, siempre nos desviamos. ¿Cuándo nos hemos quedado en...? No, qué flojera, ¿no? Ok, paso a otra pregunta. Me encanta lo que nos acabas de decir. Regreso a mi lista. Ok, ahí te dejo de ver. Tenemos todavía una hora, supongo, ¿no? Como media. A ver, aquí nos preguntaba alguien que si está hablando de sexualidad, que también hemos tenido programas de eso, y nos pregunta que si conecta más consigo mismo al gozar el gozo de su pareja. A ver, si conecta más. Sí, o sea, la pregunta dice tal cual. ¿Conecto más conmigo mismo al gozar el gozo de mi pareja? Pues depende cuál es, ok, ya entendí. Depende desde dónde estás saliendo con ese gozo. Es decir, si está gozando el gozo por afirmar propiamente, ¿no? La hombría. Supongo que lo pregunta un hombre, ¿no? Sí. Supongo. Ok. Sí. Igualmente. Ok. La pregunta es si desde una claridad absoluta,
si está queriendo gozar del gozo desde la afirmación de su propia hombría, es decir, bum, 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 ya sabes, ¿no? El hombre primitivo que dice, soy tan hombre que le hago gozar y con esto yo gozo. Es decir, si el gozo de ella es efecto, es causa. Si el gozo de ella es efecto, entonces la causa es un gozo propio. Si el gozo propio es la causa, entonces estamos, no quiero decir estamos bien, porque yo no soy nadie para determinar el bien y el mal, pero digamos que es lo que queremos, pues, ¿no? Encontrar, ¿no? Entonces, el gozo propio, ¿sí? Dentro del gozo propio estoy gozando tanto que mi gozo provee gozo y eso hace que yo goce más. O sea, amplío mi gozo porque estoy proveyendo gozo. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Pero si solamente gozo cuando ella goza, ahí estoy, pues no estoy bien. Porque lo que estoy diciendo es, oye, y ella, hazte cuenta que la pareja en este caso, no quiero decir él, ella como tal, aunque es claro, pero hazte cuenta, la pareja tuvo un día muy difícil, es un ejemplo, ¿no? Y está en condicionamiento absoluto del día. No quiero que me toques, bla, bla, bla. Pero el otro, pues, mira, y sí, y no sé qué, pero sigue sin poder desconectar su mente, y él no logra, entre comillas, que ella se abre para recibir el gozo que él está tratando de proveer. Si eso le hace sentir mal a él, es porque no está conectado consigo mismo. Claro. Está conectado solamente con lo externo. Tratando de controlar. ¿Vale? Dime. Como lo mismo que hablamos en todo, ¿no? O sea, no disfrutas nada o no llegas a nada cuando estás enfocado en lo externo y no en lo interno. Es correcto, es correcto. Condiciona. Y eso causa finalmente pues, frustración, enojo, bueno, N cantidad de estupideces, ¿no? N cantidad de estupideces. Entonces, el tema es esto. Me conecto con mi gozo y desde mi gozo hago ciertas cosas. Que es otra forma de decir, me alineo, me conecto con mi éxtasis y desde mi éxtasis ya estoy conectando con mi orgasmo, con mi placer, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si... Sí. Espero. Yo creo que quedó claro. Al honrado hombre que hace esa pregunta. A ver. A ver cuál. Haz así, boing, a ver cuál sale. Exacto. A ver. Hablando de orden. ¿Cuál es la razón por la cual siempre queremos vivir en orden? ¿El desorden es algo natural o el orden lo es? Aquí la pregunta es si el orden o el desorden existen. Esa es la pregunta. Y creo que lo hemos hablado en algún momento tú y yo. Cuando yo estoy viendo en una noche oscura, es decir, donde no hay luz artificial en las calles, casa y demás, estoy viendo el cosmos, ¿no? Estoy viendo el cielo, pues, hacia arriba, y veo una cantidad impresionante de estrellas, sobre todo si estoy en un desierto, si estoy en el Sinaí, en el Sahara, en Death Valley, lugares así, ¿no? Y estoy viendo el espectro en el cielo, me doy cuenta que mi ojo no capta la cantidad, pero son millones y millones y trillones, etcétera, de estrellas, algunos son parte de nuestra galaxia, ¿no? En fin. Y la pregunta es si lo estoy viendo con orden o no. Y la respuesta es, el orden como tal, de manera natural, es un impuesto, no social, pero cultural, finalmente, ¿no? Porque las estrellas, de acuerdo a mis ojos, no hay orden. Una acá, otra allá, bla, 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 bla. Sin embargo, el hecho que no se golpean uno al otro cada ratito, exacto, entonces significa que hay un orden. Entonces, el orden y el desorden tiene que ser, o más bien, no lo puedo ver como algo desde la parte espiritual, porque entonces me condiciono nuevamente. ¿Qué pasa si solamente fluyo? Ahora, yo estoy viendo tu cuarto, bueno, el lugar donde tú estás viendo el lugar donde yo estoy. Y efectivamente hay orden. Alguien entrará a tu espacio o mi espacio y verá y dirá, mira, las sillas, el sofá, el cuadro, bla, bla, todo está en su lugar. No. Pero entonces significa que orden, al igual que belleza, o al igual que fealdad, está en el ojo de quien ve. Que es un asunto completamente subjetivo.
Entonces la pregunta es, ¿me gusta tener cada cosa en su lugar que yo mismo apropié? Porque finalmente no es su lugar, es lo que yo apropié como su lugar. Entonces, el orden es un asunto completamente subjetivo, ¿no? Que no me permite fluir en objetividad. Ahora, si a mí me gusta o no me gusta, si me da lo mismo, si tú verás mi escritorio en mi oficina, tú dirás, aquí no hay orden. Sin embargo, yo sé perfectamente bien dónde está cada papel. Entonces, ¿hay orden? Para la gente que necesita todo así, pues mi escritorio es desordenado. Para mí hay orden perfecto. Entonces, no es que tenemos que, entonces, queremos ir en orden porque desde chiquitos, en kinder, escuela, papás, mamá, etcétera, 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 nos dijeron, pon orden en tu cuarto. Y yo me acuerdo que era todo un pleito con mis papás. O sea, que digo, en Tel Aviv, donde yo nací, donde yo viví, digamos, mi niñez, mi mamá, entonces, cuando jugábamos Monopoly, Monopoly, ¿no? Ajá. Era impresionante. Mi hermana, la mayor y yo, somos tres, mi hermana, la mayor y yo, traemos un desorden. Ya ves que hay billetes de papel, ¿no? Entonces, traemos un desorden completo. Mi hermana, la mediana, tenía, ya sabes, el 1, el 5, el 10, el 20 en paquetitos. Cuando yo lo trataba de hacer de chiquito, ¿no? No podía, me costaba mucho trabajo. Y mi mamá entraba al cuarto, mi papá entraba al cuarto de nosotros, ¿no? Donde jugábamos, me decían, o nos decían a mi hermana la mayor y a mí, ¿no? Ya ven, fíjate en su hermana la mediana, mira cómo todo está perfecto. En tus ojos, en mis ojos, lo mío está perfecto también. Y esto nuevamente, la comparación, que si no está tomado de la manera adecuada, entre comillas, ¿no? Por los ojos de aquel que estamos comparando, ¿no? Entonces tenemos un grave problema, gravísimos problemas. Entonces, finalmente es más pragmático que espiritual el tema, pero sí es muy interesante cómo estamos todo el tiempo queriendo vivir en orden, porque pensamos que si no hay orden, o más bien pensamos que si hay desorden, no encontramos, ahora sí regreso a lo primero, no encontramos nuestros micrometas, no sabes cómo llegar, hay demasiado clutter, demasiado relajo en el camino, ¿no? Entonces... Pero y aparte como, o sea, muchas veces aunque exista este orden, que a lo mejor te han dicho, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que decías lo del Monopoly, yo me acuerdo cuando estaba, no sé, creo que era primero de secundaria, tuve un año un poco de no ser muy buena estudiante. Yo me acuerdo que los maestros veían mis apuntes y eran impecables, ¿no? O sea, súper bonitos, me echaba horas y con dibujos en las hojas y no sé qué, y luego reprobaba la materia, llegaba el examen y lo reprobaba. Y los maestros me decían, no entiendo cómo me traes esto a que lo revise y después no llegas a la meta que sería como, pues, pasar el examen, ¿no? Claro. Y era lo mismo, pues sí, estaba en el orden que supuestamente tienes que tener, pero en mi cabeza estaba luego todo... Claro. ¿No? Si él tuviera hecho el examen de acuerdo a tu cabeza y no estandarizado, te apuesto que hubieras tenido 100 en todo. Y es parte del problema de los sistemas educativos estandarizados, es que alguien puso un estándar. Pero tú no eres parte de ese estándar, ni yo tampoco, casualmente. Nosotros somos de otro tipo de estándar. Tenemos tú eres tú, yo soy yo, cada uno es individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que no pasamos el examen. Y yo, por ejemplo, era al revés, ¿no? Yo nunca estaba en la escuela, siempre me escapaba, ¿no? Sin embargo, podía leer el libro, los capítulos, lo que sea, del examen que viene, ¿no? De acuerdo a la estructura que ellos querían, lo repetía como un perico y todo perfecto. Pero no podían darme, o sea, yo reprobaba, porque ellos decían, es que nunca estás en, yo no sé ni quién eres, no sé quién eres, literal, no te conozco, o sea, nunca estás, ¿cómo es que me das? El examen salió perfecto, tienes 100, que significa que sabes, entre comillas, ¿no? Pero como no has entregado nada de tarea, etcétera, 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 te tengo que reprobar. Me acuerdo que una vez, eso todavía en Israel, mi papá le decía a un cuñado que ya falleció, mi papá le decía, por favor, ve tú a parents teachers, ¿cómo se dice?
ya sabes, la reunión de papás con maestros, ¿no? O sea, sí, exacto. Lleva tú, porque yo no puedo con él. Y era curioso, un día de 13 materias tenía 12 reprobaciones. ¿Qué significa? Absolutamente nada. A la hora de la hora, absolutamente nada. Porque aquí estoy contigo y tú eres extremadamente inteligente, ¿no? No, bueno, es que te diría, Chócala, si tú hablas con mi mamá, ese año fue igual, que me decía, es que ni juntando toda la familia llegamos al número que tú, ¿no? Y bueno, es otro tema, porque luego ya todo muy bien, pero bueno. Okay. Vamos a ver, otra preguntita. Más preguntas. Mira, aquí tiene algo que ver con lo que estábamos hablando hace ratito. A ver. ¿Nuestras carencias son responsables de los resultados que obtenemos? Al compararme, ¿resalto estas carencias? Voy a empezar con la segunda. Al compararte, resaltas algo. Si es carencia abundante, no es el punto, resaltas. Cuando yo estoy pensando qué voy a resaltar cuando me comparo, otra vez estoy en meta y propósitos y todo este rollo. Y entre paréntesis quiero decir que entiendo que una empresa, un ser pragmático, etcétera, 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 en la parte física sí tenemos metas. Y no estoy en contra de ellas, nomás que quede claro, ¿no? Ok, ahora, la primera parte de la pregunta, repítela porfis, porque empecé con la segunda. Perdón. Lo que dice, ¿nuestras carencias son responsables de los resultados que obtenemos? La carencia no es el responsable, ¿no? El responsable es mi punto de enfoque en carencia o abundancia. Ese es el responsable. El responsable es uno. Nunca es la situación, nunca es la condición. Es mi atención a la situación diagonal condición, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo todo lo que no tengo todo el tiempo, pues lo que amplío. Si yo estoy viendo, no importa si es así de chiquito, pero todo mi enfoque es en aquello que tengo, ¿no? Y mi gozo es en aquello que tengo. Y mi gozo, mi placer absoluto es venir, te voy a dar un ejemplo muy físico, es venir a la casa y ver el único sofá que tengo. Ponte que tengo un comedor con una sola silla y mi gozo y placer es saber que yo por lo menos puedo sentar. Y si viene un invitado a la casa, pues yo me siento en el piso y el cuate se siente, o viceversa, digo, es lo de menos. Y no me aflija y no lo veo como carencia, ¿no? Y te voy a dar un mejor ejemplo. La gente que dicen, bienvenido a tu pobre casa. Ya sabes, ¿no? A ver, cuando vienes a visitarme en tu pobre casa, mi respuesta siempre es, yo no voy. ¿Por qué? Porque me da flojera ir a un lugar en donde todo tu enfoque es en un punto de carencia. Porque tu casa es tu hogar, sí, y es pobre. ¿Por qué dices que es pobre? ¿Qué te falta? Entonces te empieza a enumerar qué te falta, que es toda una listota. Y luego les digo, ahora dime qué tienes, ¿no? Y dime si lo que tienes no es más de lo que no tienes. Y lo que tienes siempre es más de lo que no tienes, ¿no? Que es invertido cuando hablamos de la ignorancia sapiens, ¿no? Que esto nos va a llevar a otro tema de el que sabe, ¿no? El que sabe es también el que está sabiendo. Es todo no voy a meter a esto porque, pero sí me cachas, ¿no? Entonces, el punto de enfoque, lo que estoy tratando de decir, ¿no? Es lo que determina, ¿no? La condición eventualmente, y todo nace desde donde mando la flecha. La flecha del deseo, la flecha de anhelo, lo hemos hablado. Si mi flecha de anhelo nace en mi lugar de enfoque, lo único ahora que tengo que fijar es en qué me estoy enfocando. Si me estoy enfocando en la carencia o en la abundancia. Entonces, ahora, cuando dejas de enfocarte en algo, por ejemplo, yo dejo de enfocarme en esta carencia, ¿no? ¿Deja de existir? No, existe, pero no se amplía más. Se convierte en una cosa muy, ¿cómo se dice en español? Inerte. Una cosa que no tiene vida, no tiene energía propia más, ¿no? Lo que convierte algo, no hablo de un mueble, porque el mueble es inerte y punto, ¿no? La carencia o la abundancia finalmente son movimientos energéticos, ¿no? Entonces, lo que hacen que se muevan
tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Lo que hacen que se muevan de una u otra manera es mi punto de enfoque en ellos. Entonces, cuando dejo de ver algo, ahí sigue. Pero mi punto de enfoque, o sea, el otro día platiqué, y creo que te lo había comentado en en nuestras conversaciones privadas o bien en algunos de los programas, alguien me dijo, es que no puedo dejar de ver donde una persona que su marido murió, me dijo, no puedo dejar de ver que mi marido no está. O sea, todo el tiempo estoy viendo que sentaba en esta silla, ya no está, sentaba en aquel lugar, ya no. Y yo lo que le dije es, cuando dejas de fijar en donde no está, te empieza a conectar con lo que sí está. Y se quedó así como que, ¿qué? Esa es carencia de abundancia. Porque la experiencia que has vivido con él, tanto negativa como positiva, ahí sigue. Eso nunca, nadie puede romper hasta que tú dejas de existir en esta conciencia, ¿no? Pero cuando dejas de ver donde no está, puedes conectar con la experiencia de haber vivido con esa persona. Y entonces tú determinas qué tipo de experiencia quieres revivir o qué tipo de energía de la experiencia quieres vivir. La parte en donde te gritaba, digo, si es que te gritoneaba o le gritoneaste tú, o la parte donde ejercían el amor mutuo. No estoy hablando de sexo, aunque en ese caso no había. Qué bonito, se me llenaron cuando lo dijiste en algo, me conectó muy cañón, porque creo que todos hemos pasado, y más pues en el último año y medio, ¿no? Claro. Hemos tenido pérdidas. Pues no son pérdidas, ese es el tema, ¿ves? Por ponerlo, o sea, bueno, sí. Personas que amamos dejaron de estar con nosotros en este mundo. Se dice murieron. Como cuesta mucho trabajo. Petatearon. Sí. O sea, ve la muerte como un constante y el hecho que es la muerte es inevitable. Quieras o no quieras, por más guapos que tú y yo seamos, nos vamos a morir. Esta vasija se va a acabar. Cuando yo lo veo como una cosa que sucede, quiera o no quiera, empiezo a fijar cómo quiero llegar a entonces. Y entonces mi punto de enfoque solamente es en mi presente, solamente es en mi instante. Si mi punto de enfoque es solamente en mi instante, desde la perspectiva que dice soy abundante, entonces la muerte me deja de preocupar. ¿Sí? Sí, no, totalmente. Y lo que decías ahorita, que te digo, me parece súper bonito, que es esto, porque justo lo hablaba el fin de semana con mi mamá, ¿no? Que como hay personas que fallecieron y pues te quedas como con eso, ¿no? Y hay otras, a nosotros nos pasa, por ejemplo, con mi abuela, que he contado aquí varias veces, ¿no? Como, de hecho, gracias a cuando ella falleció, llegó contigo. Nos conocemos. Que todo el tiempo estamos hablando de ella con sonrisa, o sea, por todo se te cae algo y te acuerdas de ella, ¿no? Y pasa esto, claro. Pero no desde la carencia, sino del lugar bonito. Y justo lo decíamos el fin de semana, qué fuerte es que en serio sigue viviendo literal en cada uno de nuestros días. Claro, y no están pensándola como no está, sino sí está. ¿No? Entonces, y es, regresando un poco a la pregunta, es justamente eso, es mi punto de vista determina, ¿no? Mi punto de vista referente a la carencia o la abundancia, energéticamente, es lo que determina finalmente la condición, porque recuerda, yo soy quien crea mi propia condición. Desde el principio. Desde el principio. Iba a decir una majadería, pero ya me conoces, soy muy respetuoso, ¿no? Desde el principio yo determino mi andar, quiero o no quiero. Hay gente que no está de acuerdo, los respeto. Hay gente que sí están de acuerdo, los respeto. Yo estoy ultra consciente de eso. Hay justo, a ver, para sacar otra pregunta, porque habla un poquito como de esto, ¿no? Que nos preguntan, ¿las personas que conocemos en nuestra vida son destino o nosotros mismos las ponemos ahí? ¿Cómo funciona esto? Ok, nosotros no ponemos a nadie, tú no me pones, yo no te pongo. Si en un momento dado estamos sintonizados a la misma frecuencia,
escuchamos, digo, por ponerlo desde una perspectiva física, pues escuchamos la misma música. Entonces, tú caminas en la calle, yo camino en la calle escuchando la misma música, ¿no? Y de pronto, oye, ¿te gusta esta canción? Sí, a mí también, pues qué linda. ¿Qué más te gusta? No, pues sucede que también nos gusta el mismo tipo de libro y también, ¿no? Y así es. Pero no es que nos ponemos a la gente en el camino, no, es que es la frecuencia a la cual estamos sintonizándonos, ¿no? Es lo que determina, ¿no?, a quién vamos a encontrar, que gente que están sintonizando en la misma frecuencia. Y realmente, ojo, porque mucha gente me dice, es que la gente que me rodean me chocan. Ups, pues entonces cambia tu frecuencia y esta gente ya no estará a tu alrededor, así de fuerte. Yo sé que es muy fuerte, ¿no? Y la mayoría entonces preguntarán, oye, ¿es tan fácil cambiar la frecuencia? Depende, pero se te movió todo. Depende si nos estamos viendo de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Y hace unas semanas, no sé cuándo, no me acuerdo, pero no me acuerdo en qué contexto, pero lo que yo dije es, la pregunta es si veo mi hogar, o sea, si veo mi casa de afuera hacia adentro, y digo, ¿qué fea está la fachada? O veo mi casa desde mi hogar diciendo, no me importa la fachada porque adentro no se ve la fachada y la fachada no tiene importancia como tal, como concepto, nada más como concepto, ¿no? Lo vuelves a decir y me encanta. Creo que fue en el programa de autoamor y autoapreciación. Nunca lo hemos hecho, ¿no? Sí. Muchas veces. ¿Sí? En esto de cambiar la frecuencia, por ejemplo, ¿no? De que me choca la gente que está en mi vida o que me rodea, ¿cómo entra también el desapego ahí? Porque muchas veces como que creo que reconoces, ¿no? Me choca la gente que está en mi vida, pero no las puedo dejar ir o no las quiero dejar ir. Porque pienso que cuando los dejo ir, es decir, más bien, no es que los dejo ir, sino yo avanzo y ellos se quedan donde están, que no es bueno o malo, simplemente yo me sintonizo a otra frecuencia y ellos no están en esa frecuencia y entonces ellos están donde ellos están, yo estoy. Entonces, lo primero que pienso es que ya no soy parte de. ¿Y cuánta gente tú conoces? Es más, ¿cuánta gente de la audiencia conoce que se mantiene en un lugar que no les gusta simplemente por no decir no pertenezco o porque no quieren estar solos, que es todo un rollo? ¿Sí? Entonces, la razón por la cual no queremos desapegar de compañía, ¿no?, de la tribu, pues, ¿no?, que nos choca, ¿no?, es porque pensamos que al desapegarnos de ellos, como vamos a estar solos, vamos a estar fuera de ellos, ¿sí me cachas? Voy a estar, ya no voy a ser parte de la pertenencia. Ahora, ¿qué sucede? Si yo soy parte de algo, ¿no?, y pertenezco a un círculo, entre comillas la palabra círculo, ¿no?, y luego, después de eso, ya no estoy, no estoy pensando, eventualmente voy a conocer a alguien que vibra o que está sintonizado a lo que yo estoy, sino lo que estoy pensando es, voy a estar solo, voy a estar solo, voy a estar solo, voy a estar solo, voy a estar solo. No sé hasta cuándo, no quiero estar solo, porque supuestamente el hombre no nació para estar solo, que también es una falacia. Y entonces lo que va a suceder es que prefiero estar en un lugar incómodo, en un lugar de, híjole, cómo me chocan esta gente, pero ni modo, porque esos son la gente que me acepta. Entonces, lo que yo te había comentado cuando nosotros empezamos nuestro andar, no sé si te acuerdas, una de las cosas que te dije es, algunas de las personas que te rodean van a dejar de rodearte. No, me dije, fue más duro, bueno, duro, que eso a mí no me importó, pero me dijiste, prepárate porque, o sea, se te van a dejar de estar la mayoría de las personas que están. Claro, que no es, pero ahora que lo sabes, no es que te dejaron, es que tú seguiste. Y te lo voy a asemejar a ese, cuando tú ves en una película a dos personas brincando en un avión, ¿no? De pronto ves que alguien jaló la cuerda y se abrió la paracaídas. Okay. Y entonces lo ves como si la persona que abrió el paracaídas de pronto se subió. Y no se sube,
realmente está su caída libre, su caída y ahora ya no está libre porque existe una resistencia y entonces está cayendo más lento, mientras el otro sigue cayendo mucho más rápido. O sea, el que cambió realmente el estado es el que jaló, es el que abrió el paracaídas, ¿no? Entonces, de la misma manera, lo que sucede es que cuando tú estás decidiendo, es una decisión bastante consciente, en tu caso, ¿no? Y ojalá que todo el mundo pueda hacer lo mismo, ¿no? Pero cuando tú decides entonces sintonizarte a una frecuencia mucho más veloz, etcétera, 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 la gente que de pronto tú dices, ya no me acompañan, no es que los dejaste o te dejaron, simplemente tú moviste a otro lugar. Y ellos se mantuvieron en la condición de su propia caída, si es que lo podemos decir así, ¿no? Entonces... Ay, me encanta. Estoy disfrutando muchísimo Y yo a ti, siempre, sí. siempre. Me encanta. A ver, ¿nos echamos la última? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan como 8 minutitos. Así. Toda una vida. A ver, esto que hablamos hace poquito de esto, sobre la gratitud. Decir gracias a todo, ¿realmente es vivir en un estado de gratitud? Si es que la gracia nace en tu intención de agradecer. Si es una gracias por dar el avión, pues ahí no hay gratitud. Ahí lo que hay es, ¿sabes qué? Me caes en el hígado, no quiero lidiar contigo, ¿no? Pero si realmente dices gracias desde acá le haces segundo cerebro. Entonces tenemos 3, ¿no? Tenemos cerebro, empático. Okay. Aquí tenemos una masa muy interesante de aproximadamente 50,000, 50,000 neuronas que son muy parecidos a las neuronas que tenemos acá, que son millones, trillones, etc. Pero aquí es solamente 50,000, ¿no? Y es el centro del cuerpo. Aquí está el centro del cuerpo, en el timo, ¿no? Ok. Entonces, si yo te volteo y te pongo acá, te balanceo perfecto aquí, ¿no? O sea, y entonces, si yo estoy sacando la gratitud, las gracias, ¿no? Desde realmente te doy las gracias porque eres parte de mi experiencia actual. No importa si es bonita o fea. Y no lo tengo que decir en voz alta. No es gracias, gracias. Simplemente siento gratitud porque ahora sé lo que no quiero. ¿Sí me entienden? No es gracias porque me diste el café. Gracias por no haberme dado el café. Porque ahora sé, por no haberlo dado, sé que sí quiero café. Digo, te estoy dando ejemplos muy... de pronto se me acaban las analogías, ¿no? Pero si yo te doy realmente las gracias por no haberme dado lo que quise o porque haberme dado, pero es absolutamente desde acá, entonces estoy en estado de gratitud. Pero la gratitud, y lo hemos hablado, tiene que ser objetiva, no subjetiva. El estado de gratitud. Entonces, por eso siempre digo que la apreciación está en el estado, el decir, aprecio lo que me das, o lo que no me das, es muy distinto a agradezco. ¿Me entiendes, no? Y entonces, la única manera como vivimos en estado de gratitud, en este caso, es una frecuencia muy veloz, es porque efectivamente es intencional. No es, como dice en México, en español, de boca para afuera. Sí. No es solamente una palabra. Sí, los la palabra aquí. Es correcto. Mira, hay mucha gente que piensa que la palabra tiene poder. En nuestra corriente sabemos, y lo digo con toda la certeza del mundo, y podemos elaborar más adelante en algún programa de ello, sabemos perfectamente bien que la palabra tiene poder solamente si lleva consigo intención y dirección. Si no hay intención y dirección, es una palabra, ¿no? Entonces la gente dice, hay por ahí, ¿no? Un libro, no voy a mencionar porque no soy muy partidario de ello, que dice que eres esclavo de la palabra, pero la palabra es tu esclava hasta que lo dices, hasta que la manifiestas, que le dijiste, y una vez que lo dijiste, ya eres el esclavo de ella. Y la respuesta es no, o más bien, en afirmativo, sí, siempre y cuando la palabra lleva consigo, o sea, tiene intención y tiene dirección. Si no tiene intención y dirección,
da exactamente lo mismo. Entonces, digamos que sí, sí me cachas, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta. Y bueno, Creo que deberíamos de hacer un programa de palabras. no, de los tres cerebros. Hablamos también tú y yo hace poquito y me parece también un tema súper fascinante, ¿no? Sí. A entender qué sucede en cada uno, cómo se conectan. Sí. Digamos que el cerebro de abajo, el cerebro de la parte viral, es un cerebro reactivo. El cerebro de aquí, o sea, si lo vemos desde niveles, entre comillas, ¿no? El nivel más bajo es este, el cerebro viral, o no viral, el bilis, ¿no? El bil, ¿no? El cerebro, el segundo nivel de abajo hacia arriba es el mental, ¿no? Y el único que es completamente incondicional, ¿no? Puede ser incondicional, es este. Pero si ese cerebro actúa de acuerdo a este, pues entonces es el efecto y no la causa. Cuando tú conviertes esto en causa, todo cambia. Y algún día, esto va a ser bien difícil, pero algún día vamos a hablar de cómo en realidad en el cosmos, fuera de nosotros, el tema causa-efecto está completamente nulificado, porque todo es continuo. Pero Ya voy a hacer ahorita mis anotaciones para traer los temas. Se nos acabó el tiempo. Ay. Se nos acabó, una vez más. Pero tenemos vida. Sí, pero no sabes, en serio, disfruté muchísimo y mil gracias. Me encantó. Gracias por mandarnos sus preguntas. Se quedaron varias ahí que habíamos tomado para tocar un poquito, abarcar todos los temas. Sí. Ya veremos si el siguiente programa la seguimos contestando o lo dejamos para después. Correcto. Pero buenísimo. Gracias de verdad por mandarlas. Como siempre les digo, pueden dejar aquí sus comentarios o pueden Moshe, el Facebook de Moshe está etiquetado aquí. Si nos están viendo en YouTube, en Facebook está como Moshe Javia con H, terapeuta. Y en Instagram está como @Moshe Javia también con H. Por ahí le pueden mandar mensajito, él los responde todos. Sus preguntas siempre nos sirven y nos alimentan para traer temitas. Entonces, si no preguntan, ¿cómo sabrán? Exacto. No, y nos sirven a todos. O sea, ¿no? Te llega una pregunta y de repente ya surgen de esas, salen 5 más. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Moshe, como siempre. Gracias a ti, Danielísima. Gracias a Retos Femeninos. Recuerden YouTube, Retos Femeninos TV, por favor. Suscríbanse. Recuerden que Retos Femeninos es una plataforma no solamente para mujeres, sino también para hombres. Entonces, apúntense, regístrense. Gracias a Silvia Sánchez por el trabajo impresionante que está haciendo con todos. Y Daniela, una vez más, te amo. El amor absoluto. Con todo. Pues que tengan jueves, los Zooms jueves. Ah, exacto. Este anuncio me faltó. Moshe tiene cada jueves a las 8:30 de la noche, tiene un Zoom que es gratuito, dura un poquito más y toca distintos temas que a veces traemos también a estas mesas y café y todo. Pero bueno, en sus redes pueden encontrar la información sobre el tema del que se hablará el jueves por la mañana. Y pues creo que eso es todo. Que tengan muy buena noche, muy buena Gracias, semana. mucho amor. Muchísimo. Bye.